Hoy trabajaremos el cuello, las orejitas o la orejita y la cola. Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones. Nuevamente estamos aquí para compartir las piecitas del perrito pastor alemán. Hoy trabajaremos el cuello, las orejitas o la orejita y la cola. Bueno, amigas, si les gusta este video, no olviden regalarme un like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación del video que voy a subir, así no se pierdan ningún video y terminar el perrito pastor alemán. Bueno, empezamos a hacer el cuellito. Vamos a avanzar de acá del cierre de la costura 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 a cada lado. Empezamos y vamos a tejer en sus colores, toda esta parte en café y esto en negro. Empezamos con un punto. Ahora vamos a trabajar en medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto vamos a cerrar con negro porque ya el color negro está. 8, 9. Ahora hacemos 2 disminuciones varetas. Quiere decir, hacemos el punto hasta ahí, metemos lazada, nuevamente hacemos un punto y lo cerramos todo en uno. Ya hicimos una disminución. Nuevamente vamos a hacer de la misma forma. Sacamos un punto a medias. Nuevamente. Y cerramos todo. Hicimos 2 disminuciones. Ahora nos pasamos al otro lado del cuerpo y vamos a hacer lo mismo. Hacemos un punto, no lo cerramos, sacamos otro punto, ahora lo cerramos todo. Nuevamente hacemos un punto, otro punto sin cerrar y lo cerramos todo. Hicimos 2 disminuciones. Ahora nos vamos con las medias varetas, que en total hicimos 9. Vamos a hacer lo mismo a este lado. Esto vamos a cambiar.
Ya nos toca hacer en color café. Una media vareta a cada lado estamos haciendo en negro. Ya tenemos una media vareta, 2. Esto lo dejamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hacemos un punto. Ahora hacemos una cadena y regresamos. Bueno, ahora damos la vuelta. Empezamos con 2 puntos. Un punto, 2 puntos. Ahora 5 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora nos vamos con varetas enteras. 1, 2. Vamos a cerrar con el negro. Y nos vamos en color negro. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 varetas. Ahora nos vamos con las medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hacemos 2 puntos. 1, 2. Y el punto deslizado. Hacemos una cadena y regresamos. Regresamos con 1, 2 puntos. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 5 medias varetas. Ahora hacemos en puntos varetas 1, 2, este vamos a cerrar con el negro. 2, 3, 4,
5. Ahora nos vamos con las medias varetas. 1, vamos a cambiar acá ya de color. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hacemos 1, 2. 1, 2 y el punto deslizado. Ahora regresamos. Ahora hacemos todos los puntos en puntos medias varetas. Con eso terminaríamos el cuello. Además que vamos a terminar todo con el color café. Vamos a cerrar la parte negro. Ahí. Todo en punto media vareta. Esto para encontrar el cuello del perrito, que tiene como collar en la parte del cuello. Bueno, ahí terminamos. Hacemos un punto, un deslizado y terminamos. Ahí lo coseremos la cabecita. Ahí está el cuello. Bueno, ya hecho el cuello, ahora vamos a trabajar la orejita. Ya saben que vamos a hacer una oreja y el par lo hacen ustedes. Empezamos con un anillo mágico con 6 puntos bajos. El primer punto no se cuenta porque es de subida. Ahora sí tenemos un punto, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos. Ahora la vuelta 2 vamos a hacer 6 puntos, o sea, punto sobre punto. Tercera vuelta, hacemos 6 aumentos. En cada punto vamos a hacer 2 puntos. Al final de la vuelta tendremos 12 puntos. Vuelta 4, vamos a trabajar punto sobre punto los 12 puntos que tenemos. Vuelta 5, empezamos con un punto, un aumento.
Vamos a hacer un punto acá, un punto, un aumento. Vamos a cambiar de hilo. Vamos a poner una mancha en la oreja. Hacemos un punto. Vamos a cerrar. Y continuamos con un aumento. Esto se queda. Bueno, ahora seguimos. Un punto, un aumento. Y al final nos quedaremos con 18 puntos. Ahora las vueltas 6 y 7 vamos a trabajar punto sobre punto, manteniendo los 18 puntos, con la excepción de los puntos cafés que vamos a trabajar en sus colores. Acá, por ejemplo, vamos a hacer 2 puntos. Y vamos a ir repitiendo los 18 puntos. En la otra vuelta vamos a hacer igual, todo igual, con todo negro y café. 6 y 7, los 18 puntos, repetimos. Ahora empezamos la vuelta 8 con 2 puntos. 2 puntos, un aumento. Un punto, cambiamos de color. Cambiamos de color y esto es 2 puntos, un aumento, nos falta un punto, un aumento. Ahora 2 puntos, un punto, 2 puntos, cambiamos de color. Esto es opcional, amigas. Si quieren hacer café, puro café en la orejita, pueden hacerlo. Porque ya vi en varias ocasiones, me mostraron, ya pueden personalizar, amigas, y me alegra que lo hayan hecho. Ahí tenemos el aumento, acá 2 puntos y terminamos con un aumento. Ahora las vueltas 9, 10 y 11 vamos a trabajar punto sobre punto, manteniendo los puntos, los 24 puntos, y además vamos a mantener los colores. Bueno, nos vemos entonces en la vuelta 12. Vuelta 12. Empezamos con 3 puntos bajos, un aumento. Cambiamos de color. Ya tenemos un punto, 2, 3. Hacemos un aumento.
un punto, 2 puntos, 3 puntos. Cambiamos de color y hacemos el aumento. Ahora, desde acá vamos a hacer en puntos media varetas. Vamos a hacer, acá tenemos el aumento. 1, 2, 3. El aumento también lo haremos en puntos medias varetas. Seguimos con 1, 2, 3. Y vamos a bajar al aumento con punto normal. 1, 2, 3 y el aumento. Sacamos la marca. Ahora esta vuelta 13 va a ser punto sobre punto. No aumentamos nada. Pero sí vamos a trabajar los puntos varetas para armar la oreja. Cambiamos de color y empezamos trabajando en su color punto sobre punto, de esta forma. Ya casi está terminada la oreja, solo le falta armar la parte que baja. Aquí vamos a cambiar de color. Prendemos de esta forma. Ahora vamos a asegurar el color café porque ya no vamos a utilizar. Desde acá vamos a hacer en punto media vareta. Dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8 puntos medias varetas, un punto, un deslizado, una cadena, regresamos, un punto y medias varetas. Toda la parte negro vamos a trabajar en puntos media varetas. Eso para que puedan coser a la cabecita y se pare recto. Ahí está. Terminamos con un punto, un deslizado. Ya terminamos la oreja. Vean, de esta forma queda la orejita. Entonces su par van a hacer hasta acá, van a hacer lo mismo y esta parte lo van a hacer a este lado. Los mismos puntos, cuentan los mismos puntos, pero al revés, a este lado lo van a hacer. Esto va a ser para este lado y el otro que van a hacer tiene que tener la caída hacia este lado. Bueno, amigas, ya terminamos la orejita. Bueno, ahora empezamos con la cola. Hacemos un anillo mágico con 6 puntos bajos. Sacamos, hacemos un punto de subida y empezamos. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. 2, 4, 6. Ahora la segunda vuelta vamos a hacer 6 puntos, pero vamos a trabajar con 2 colores la colita. Empezamos con esto, vamos a cerrar con el color negro. El último punto, estamos cerrando con color negro. Recién vamos a sacar nuestra marca y empezamos con el color negro haciendo 2 puntos. Este es el primer punto, vean. Vamos a hacer un punto, es un punto, 2 puntos en color negro. Bueno, ya dos puntos negros. Ahora hacemos 3 puntos cafés. 1, 2 y 3. A esto vamos a completar un punto negro más. Este último punto negro, punto café, lo vamos a volver en negro. Con eso ya tenemos los 6 puntos. 2, 3, 4, 5, 6. Ahora nos saltamos al punto 1. Vamos a volcarlo para que sea cómodo. Este es el punto de partida, no. Acá tenemos que irnos. Ahora vamos a hacer la tercera vuelta, 6 aumentos, o sea, en cada punto hacemos un aumento. Ahí ya tenemos un punto con 2 puntos, otro punto. Estamos haciendo 3 negros, 3 cafés. Ahí esto vamos a cerrar ya con café. Bueno, así. Es un poquito moroso, pero espero que nos salga bien. Ya, en cada punto 2 puntos. 1, 2. En este punto también vamos a hacer 2 puntos. 1, 2. Esto vamos a cerrar con el negro. Y en este último punto negro vamos a hacer 2 puntos. Bueno, ya terminamos la vuelta. Ahora tenemos 6 puntos negros y 6 puntos cafés. Ya, ahora esta vuelta empezamos con un punto, un aumento. Esta es la vuelta 4. Ahora un punto, un aumento, así en sus respectivos colores. Vamos a ir haciendo un punto, un aumento. Acá nos toca un punto, un aumento, un punto, un aumento,
un punto, un aumento. Cerramos con el negro. Ahora nos toca un punto y el último aumento. Sacamos la marca y empezamos la vuelta 5, 5, 6, 7, 8, 9, punto sobre punto. Trabajamos en sus respectivos colores los puntos. Vuelta 10. Empezamos con un aumento. Ahora avanzamos 6 puntos. 3, 4, 5 y 6. Cerramos este color. Ahora hacemos 2 disminuciones. Uno, dos. Ahora terminamos punto sobre punto en sus colores. 1, 2, 3, 4, 5, cambiamos de color, terminamos con 6 y 7 puntos. En esta vuelta nos quedamos con 17 puntos. Ahora las vueltas 11 y 12 vamos a trabajar punto sobre punto manteniendo los colores. Vuelta 13. Empezamos con un punto, un aumento. Avanzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un aumento, 2, 4, 6. Ahora hacemos 2 disminuciones. 1, 2. Ahora terminamos punto sobre punto con 1, 2, 3, 4, 4, 5. Vamos a recorrer un punto, 5. Perdón. Acá ya hicimos con 5 puntos, terminamos la vuelta. Empezamos otro punto, otra vuelta. Es la vuelta 14. Y la 15 vamos a trabajar punto sobre punto, manteniendo los colores. Vuelta
16. Empezamos con 2 puntos bajos, un aumento. Luego avanzamos punto sobre punto, 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, cambiamos, 6 puntos bajos. Ahora hacemos 2 disminuciones. Ahora terminamos la vuelta con 1, 2 y 3. Ahora sacamos la marca y empezamos las vueltas 17 y 18 punto sobre punto. Ahora empezamos la vuelta 19. Empezamos con 3 puntos bajos. 1, 2. 3. Ahora hacemos un aumento. 1, 2. Ahora avanzamos 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos acá. 5 y 6. Hacemos 2 disminuciones. Uno y 2. Terminamos la vuelta con 1, un punto. En esta vuelta nos quedan 14 puntos. Ahora las vueltas 20 y 21 vamos a trabajar punto sobre punto. Bueno, ahora empezamos la vuelta 22 con una disminución. Vamos a hacer directamente una disminución. Y terminamos con 12 puntos. Vamos a dar la vuelta punto sobre punto en sus respectivos colores. Ahora las vueltas 23 y 24 vamos a trabajar punto sobre punto manteniendo sus colores. Vuelta 25. Empezamos con un punto, una disminución. Ahora avanzamos 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora tenemos 12 puntos alrededor. De la vuelta 26 a la 35 vamos a tejer punto sobre punto, manteniendo estos colores. Bueno, está un poco flojito, viéndose los negritos todo, es por la colita que tiene así mezclado los colores el perrito. Bueno, entonces terminamos de tejer hasta la vuelta 35, punto sobre punto, manteniendo los 12 colores y también los 12 puntos y también los colores. Avanzamos y ahí vamos a terminar la cola en la vuelta 35. También ya tienen que estar rellenándole la colita para que esté listo para coserla al cuerpo. Rellenar la colita. Entonces nos vemos en la vuelta 35. Bueno, ahora les muestro la colita terminada. De esta forma tiene que terminarse, sobrar un tanto de lana para coser al cuerpo. Bueno, con esto estaríamos terminando las piecitas de la cola, la oreja y el cuello. En el próximo video trabajaremos la cabeza del pastor alemán. Bueno, que Dios les bendiga, saludos y hasta el próximo video.